Un momento. Muy buenas noches familia, muy buenas noches amigos. Hoy miércoles 28 de julio del 2021, un nuevo programa de Bhakti, el camino del amor incondicional. El programa Bhakti sale gracias a Perusen, el mundo holístico en un solo lugar. Y como de costumbre contamos con la participación de un gran amigo. Está con nosotros Mahayan Das. Buenas noches Mahayan. Buenas noches, ¿cómo están? Es un placer siempre estar aquí todos los miércoles para todos ustedes, para toda Latinoamérica, porque sé que se escucha en muchos lugares de Latinoamérica este programa. Totalmente, totalmente. Este programa está Estamos creciendo felices. felizmente, gracias al universo, gracias a todas las personas que están colaborando, apoyando. Una de esas personas eres tú, que a través de este programa y que llegue a la mayor cantidad de personas para ayudar al despertar de la conciencia, al despertar espiritual, a su crecimiento personal. Así es que bueno, voy a presentarte como siempre. Mahayan Das está con nosotros, él es un caminante espiritual, es un terapeuta holístico, ¿sí? Él es un sacerdote Vaishnava, es un brahmana, ¿sí? Asesor espiritual, es un coach espiritual. Él también es un alquimista védico. Él hace atenciones personales, ¿sí? Tanto presenciales como a distancia. En este momento se encuentra en Argentina, pero siempre suele estar viajando, pero no importa, a través de la internet él puede estar siempre conectados y asesorarlos en su camino personal, ¿sí? Y en el camino espiritual también. Y vamos trabajando programa a programa, hablando del amor, ¿sí? Del amor en la vida cotidiana. Y también siempre nos detenemos a hablar de esta maravillosa charla que tuvo el señor Krishna y Arjuna, ¿sí? Y ese hermosísimo libro que se llama el Bhagavad Gita. Así que bueno, el programa anterior estuvo buenísimo porque estuvimos hablando de la noche oscura del alma, estuvimos hablando de la importancia de la fe, estuvimos hablando también del libre albedrío, muchas cosas importantes. Programa, cada vez se pone más bueno este programa, Mahayan. Muchas gracias. El programa anterior estuvo impresionante. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? Yo lo viví- a mí me entusiasma mucho poder hablar de Krishna y poder hablar de espiritualidad. Yo siento que esto es lo único que realmente es por la misión por la cual vivo. No tengo ningún interés en ninguna otra cosa que no sea poder ayudar a las personas a conocer a Krishna, a conocer a Dios, a evolucionar espiritualmente. Y lo digo realmente de todo corazón porque lo he experimentado durante los últimos 26 años en los que, bueno, antes de yo tomar el monasticismo hace 26 años, yo antes trabajaba para para el cristianismo y ayudaba a muchos, misionaba, era un misionero, aunque era un niño, pero misionaba con los cristianos también, así que también siempre me gustó. Sí, así que lo único que me interesa es poder acercar a las personas a Dios. Me encanta. Ok, muchas gracias. Bueno, hoy 28 de julio quiero comentarles que es el Día de la Independencia aquí en la República del Perú. Así que bueno, la mejor vibra, la mejor onda para el nuevo gobierno y que bueno, y que sea lo mejor para todo el pueblo del Perú, ¿no? Que las cosas que sucedan sean las decisiones que tomen los políticos ayuden al crecimiento personal, ¿sí? De las personas que están habitando aquí en esta tierra. Así que bueno, como verán, no solamente hablamos de vida espiritual, también hablamos de la vida cotidiana. No nos desatendemos de la vida cotidiana. También estamos saltando las cosas que ocurren en este aquí y ahora. Así que bueno, vamos a hablar estuvimos hablando en el programa anterior de las cosas que hay que ir dándonos cuenta que tenemos que comenzar a eliminar, sacar, para que florezca ese amor incondicional. De pasada hablamos de la noche oscura del alma, hablamos también de la importancia de la fe, hablamos del libre albedrío, ¿sí? ¿Para qué? Para que surja naturalmente en el corazón algo que está ahí instalado, ¿sí? Y por situaciones X nos hemos olvidado a conectarnos de manera natural a esa fuente del amor inagotable que hay en nosotros. Una de esas cosas que vamos a hablar el día de hoy es acerca de los apegos y desapegos, ¿sí? Importante esto, así que Mahayan, quiero que nos hables el por qué, de dónde surgen los apegos, ¿sí? De cualquier cosa, del trabajo, de la familia, de las amistades, que no está mal, pero bueno,
En última instancia, cuando queremos ir a la trascendencia, pueden ser un obstáculo. ¿Y qué debemos hacer para conseguir ese desapego? ¿Desapego es lo mismo que desamor? Contanos todo, por favor, Manjaya. ¿Qué es a tu entender o al entender de los Vedas, por favor? El apego simplemente es una proyección de nuestra falsa identificación. O sea, nosotros proyectamos apego porque estamos identificados con algo que no es real. Ya sea nosotros estamos apegados a algo que creemos que somos, que sería nuestro falso ego. ¿Mm? El ego existe. Ego significa individualidad y características. El alma es, es ego, ¿m? Pero es una expansión del ego supremo. Existe una individualidad, características en algo que se llama personalidad, y es la suprema personalidad de Dios. Y de él emanan un montón de partículas, infinitas partículas, que ellas, como de acuerdo como lo que dicen los Upanishads o los Upanishads, explican que de este ego supremo emanan un montón de partículas completas en sí mismo. No es que ese ego se queda, no es que le faltan, porque de él emanan partículas, no es que él se queda sin esas partículas. Emanan esas partículas que son plenas y completas en sí mismo. En cantidad, en calidad somos exactamente iguales al ego supremo, pero en cantidad estas partículas o las almas somos infinitesimales y él es infinito. Ahora, estas almas cuando se identifican separadamente del ego supremo, se dice que tienen falso ego, ¿m? Porque ellas creen que están separadas de ese ego supremo. Entonces se cubren de materia, tierra, fuego, aire, agua, éter, mente, inteligencia y falso ego. Falso ego significa que se creen que son los otros 7 elementos que mencioné anteriormente. El falso ego es creerse que sos la tierra, el fuego, el aire, el agua, el éter, la mente y la inteligencia. Y la combinación de esos 7 elementos es lo que te hace sentir a ti como que eres un hombre, una mujer, un perro, una jirafa, una hoja de césped o lo que sea. Entonces tienes lo que se llama el falso ego y después el falso ego extendido. Te apegas a tus subproductos, a los subproductos que salen de ti. Por ejemplo, la familia, bueno, los hijos, la esposa, el esposo, los tíos, los abuelos, etc. Y vas creando un ambiente que te hace sentir a ti que eres el controlador y el disfrutador de este mundo fenómeno. Entonces te apegas a aquellas cosas que te van a dar un cierto placer a ti. ¿Mm? Entonces tienes apego a las cosas que te dan placer y obviamente desapego a aquellas cosas que te hacen mal. ¿Ok? Entonces, el apegarte a las cosas que te dan placer, tú tienes que preguntarte, la pregunta es, ¿que le dan placer a quién? ¿A tu verdadero yo, que es espiritual? ¿O que le dan placer a esa combinación de tierra, fuego, aire, agua, éter, mente, inteligencia y falso ego? ¿Ah? Si entonces tú te crees que eres el cuerpo, entonces tú inmediatamente piensas de que las cosas que le hacen bien a tu cuerpo son las cosas que te pertenecen o las que quieres tener. Y eso significa, y te apegas, obviamente, porque el alma es buscadora de placer por naturaleza. Por lo tanto, el alma siempre va a estar buscando esas cosas que le dan placer y se va a apegar a eso. Pero el verdadero sufrimiento en realidad, la verdad, es el desapego. Ese es el verdadero, el tener que desapegarse, ¿sí? O renunciar a algo. ¿Sí? Uno psicológicamente crea un paradigma, yo soy esto, yo soy aquello, yo tengo esto. El soy o estoy. El verbo, en inglés nos enseñan el verbo to be, el ser o estar. ¿Okay? Yo soy esto o estoy en este lugar. Yo soy el papá o estoy en esta familia. No, tú no eres ni el papá ni estás en esta familia, es un rol ilusorio que estás siguiendo. ¿Okay? Pero te apegas a ser el papá, al rol de papá y al rol de familia. Y está bien porque vives esta ilusión, pero en la trascendencia eso no existe. ¿Eh? Entonces, el tener que desapegarte
de algo, de esa ilusión que ya creaste y que tanto te costó solidificar a través de diferentes encarnaciones, o en esta misma encarnación, entrar en el rol de padre, entrar en el rol de profesor, o entrar en el rol de madre, o lo que sea, tanto te costó conseguirlo, que ahora desapegarte de ese paradigma, o de esa proyección que tú tienes, esa ilusión, te duele. Entonces, en nuestras terapias, acá hay dos de los oyentes están haciendo unas terapias con nosotros muy interesantes. Cuando hablamos de desapego, les explicamos a las personas que el desapego no es negar la negación, sino que incorporar algo, entenderlo, y simplemente aceptar por motus propio de que eso no me va a hacer bien para mi verdadero ego, y dejarlo de lado. Es la integración. El desapego es la integración de algo, no es la negación de algo. Bueno, para empezar a hablar, un Sí, poquito, pero si está va por bien. ahí. O sea que el desapego no necesariamente significa que haya un desamor. O sea, paso a estar apegado, por ejemplo, de mi familia, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis padres. Y de pronto creo que por conocer alguna información acerca de lo que corresponde al desapego, termino yéndome hacia el otro lado, ¿no? Como indiferencia, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta Porque que eso es yo... la negación, Exacto, esa es la eso es la negación. negación y eso está mal. Hay dos principios que son importantes, Martín, con el desapego. Y incluso en sánscrito nosotros lo decimos muchas veces. Es parandristuan nivartante, que significa cambio un gusto inferior por un gusto superior. ¿Mm? Y el otro es yukta vairagya. Yukta vairagya significa utilizo el apego a este mundo material, para ofrecerlo a quien es el verdadero disfrutador de todas estas cosas, que es el que nos creó. Él es el verdadero disfrutador de este mundo, gira, todo lo que sucede en este mundo gira porque lo creó para su disfrute. Nosotros somos actores en una obra de teatro. El punto es que cuando el actor se cree que en realidad él es el protagonista, eso es lo que nos hace sufrir, porque estamos vida tras vida intentando disfrutar en esta obra de teatro y es una mentira. No podemos, sí, un poquito podemos disfrutar, pero ese disfrute es la ilusión de que somos eso, es lo único que nos da disfrute, es ese minúsculo disfrute, es el creernos que nosotros somos el actor principal. Y eso se llama falso ego. Pero la realidad, lo mejor que hay un actor principal, hay un centro de todo, y cuando nosotros hacemos todo para que ese centro o para que esa personalidad, que es la suprema persona, Dios, Krishna, ¿no? Cuando haces que esa personalidad esté satisfecha, automáticamente todas sus partes integrales, que somos nosotros, automáticamente estamos satisfechos. La misma forma es que si tú quieres que esté satisfecha una mano, no estrujas un dulce así con la mano, te lo metes en el estómago. Cuando el dulce llega al estómago, todo el cuerpo se siente, digo dulce porque a mí me gustan los dulces, pero bueno, ¿no? Pero cualquier cosa que sea satisfactorio, ¿no? Entonces, cuando el estómago está satisfecho, el cuerpo está satisfecho y la mano también está satisfecha. Similarmente nosotros, si queremos estar satisfechos, entonces tenemos que satisfacer a la suprema personalidad de Dios, Krishna. Ok, ok, muchas gracias. Bueno, otro de los factores que también tenemos que tener en cuenta en ese caminar espiritual, en ese tránsito, es el hecho de la confidencialidad, ¿no? Es un terreno importante. Confidencialidad a lo mejor no es lo mismo que secreto, ¿sí? No necesariamente ser confidencial significa que es algo que tiene que ser algo que tiene que estar en el terreno de lo secreto, pero sí entendemos que ser confidenciales es parte de que fortalecen nuestras relaciones. Y como caminantes espirituales, también nos formamos en grupos, muchas veces, o pares, para comentar esas confidenciales. Por ejemplo, ahora nosotros estamos hablando de temas que tienen que ver con el tema espiritual, pero lo que nos sucede interiormente con respecto a estos temas
pasa en un terreno que es muy confidencial y que a lo mejor no se habla en estos programas, porque pasa a un terreno íntimo entre dos amigos y es lo que tú cuentas, lo que te pasa íntimamente con respecto al servicio devocional o al bhakti, ¿sí? Es importante eh, eh, ser confidencial para algunas personas, ¿sí? Entender esto en el camino, porque lo que es confidencial para uno, si es saludable, para otros puede ser perturbador. O sea, a ver, tu aprendizaje personal y evolución para ti es una herramienta importante, pero si tú cuentas tu confidencialidad a otras personas que recién están empezando, puede ser perjudicial tal vez para la vida espiritual de ellos que recién están empezando. En forma similar, nuestros padres también son confidenciales. Cuando tenemos 3 años, nos cuentan de una manera, cuando tenemos 10, nos cuentan lo mismo de otra manera, y cuando tenemos 18 de otra manera. Nos están contando lo mismo, pero son confidenciales en los aspectos. Y lo mismo pasa. Es importante esto, la parte confidencial en la vida espiritual, contar lo que nos sucede, nos pasa con los pares. ¿Qué sugieres en esto de ser confidenciales? Sí, sí, lo que nosotros tenemos que ver es que la capacidad de digerir que la gente tiene. Y esa capacidad de digerir información que la gente tiene está pura y exclusivamente fundamentada en un principio que se llama la sinceridad. ¿Mm? Cuando hay sinceridad, se le puede dar más conocimiento a las personas. ¿Mm? Pero no solo la sinceridad es importante, sino también, como decíamos recién, la capacidad de comprensión de las personas. ¿Mm? Por eso incluso el Señor Jesucristo vino y dijo, tengo mucho más para deciros, pero todavía ustedes no están preparados. Totalmente. ¿Mm? No es que el Señor Jesucristo no estaba preparado y vino y dio algunos aspectos, porque lo que vino a decir el Señor Jesucristo es básico, es la verdad, es Sí, con todo respeto, es bien básico en cuanto a la espiritualidad. ¿Mm? Pero no significa que el Señor Jesucristo era básico, significa que vino a hablar para gente muy básica. Imagínense, gente carnívora, gente que eran pescadores y letrados, que no tenían mucho conocimiento, mucha capacidad de acceder a diferentes ambientes o a diferentes estados de conciencia. Era gente muy básica. Entonces el Señor Jesucristo vino a hablar para ese tipo de gente. Eh, Después, obviamente, los tiempos fueron cambiando y no significa que las enseñanzas del Señor Jesucristo tengan que cambiar, sino que ese mismo principio que Él enseñó sigue hasta el día de hoy vigente en cuanto al principio en sí. Pero hoy día no se puede salir a discutir de una forma, digamos, dogmática y fanática religiosa, ¿no? Como se discutía hace 2000 años atrás, porque hoy en día las personas tienen muchísima más capacidad o de refutar o de aplicar la lógica, tiene otros ambientes, se conectan con diferentes situaciones, diferentes formas de pensamiento, la gente va más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, pero en ese momento eso era lo que era capaz de digerir. Similarmente, cuando hablamos de esta filosofía de esta ciencia del Bhakti, esta ciencia del Bhakti es muy profunda. Entonces hay ciertos aspectos en los que uno lo habla solo en confidencia. ¿Mm? Cosas que son muy elevadas para hablarlas entre gente que recién empieza o gente que todavía no tiene una fe fuerte. Entonces, para poder hablar de esos aspectos, uno tiene que haber pasado por lo menos los primeros 6 estadios del Bhakti. ¿Mm? Que son llegar hasta lo que nosotros llamamos en sánscrito nishta, que significa estar firme en el proceso del servicio devocional, o incluso ashakti, ¿sí? Puede ser ashakti, o si no, ruchi, que significa tener tanto gusto por el servicio devocional, que estamos preparados para escuchar cosas muy profundas. ¿Mm? Pero cuando la gente recién empieza, en los primeros estadios, donde recién está empezando su fe es media flaca y demás, no se le pueden contar cosas muy profundas, porque las personas van a ver, por eso hay una de las grandes ofensas que hay, es predicar sobre las glorias de Dios y del santo nombre de Dios a personas que carecen de fe, porque lo que van a hacer es van a crear un sentimiento adverso al que se desea.
Así, no, esto es demasiada exageración, o esto no existe, o no, la verdad que no es así, cómo es que Dios en realidad está su relación entre el masculino y el femenino y cuestiones profundas que hay. Es demasiado profundo para el grueso de la población mundial. Pero con el tiempo, si las personas se vuelven cada vez más y más serias y más entregadas y sinceras, se pueden ir profundizando en cosas mucho más, digamos, sí, más profundas. Ahora, de esto que nosotros estamos hablando, nosotros no estamos hablando ni siquiera del ABC de la vida espiritual. Para muchos pueden pensar, wow, esto es, pero el Bhagavad Gita comienza cuando todos los escritos religiosos terminan, ahí comienza el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es la ciencia del alma. ¿Mm? Y todos los escritos son escritos religiosos, que están basados y fundamentados en dogmas de fe. ¿No? Esto se dijo, esto dijeron los antiguos, entonces nosotros creemos por esto y esto y esto, que son reales y son verdad. ¿Mm? Pero el Bhagavad Gita es la ciencia del alma, y el Bhagavad Gita es recién el ABC de la ciencia espiritual. O sea que hay mucho por recorrer. Que a la gente le parece muy elevado el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es básico, digamos, para un espiritualista serio. De ahí para abajo, la gente es religiosa, tiene fe, etcétera, etcétera. Entonces sí, hay que ver a quién se habla y cómo se habla. A mí a veces me gusta decir cosas para punzar un poquitito, para ver cuál es el entusiasmo que tienen las personas por aprender, o cuál es la fe que tienen las personas, y también para identificar qué personas realmente no van. O sea, no les interesa la vida espiritual, saber en dónde está parado cada uno. Nuestro maestro espiritual, Srila Bhaktitirtha Swami, era experto en llegarle a todas las personas en la plataforma en que esas personas se encontraran. Exacto, ok. Sí, compartimos mismo maestro espiritual, Srila Bhaktitirtha Swami. Así es que bueno, otro de los puntos que justamente hablaba Bhaktitirtha Swami es el tema de los juicios. El tema eso de emitir un juicio, ¿no? Y esto que hay muchas veces resistencia, tal vez en las corrientes de las nuevas eras, ¿no? En la cual se habla mucho, ¿no? De el acto de evadir tal vez de las acciones nuestras y las acciones de otro, ¿no? Muchas veces se mide a lo mejor la vida espiritual, ¿sí? Como tener paz, ser tolerante y la aceptación, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? La tolerancia no siempre es divina, ¿sí? Y la paz no es necesariamente un acto de amor, ¿sí? Tal vez cuando pretendamos un poco de paz y tolerancia, podríamos estar tratando de controlar, manejar o negar resistencia de una situación indebida, ¿sí? Por ejemplo, ¿es realmente por amor que un padre tolera que su hijo esté en la drogadicción? O sea, ¿a ti te parece que es realmente ser tolerante cuando un padre está viendo que su hijo está sumergido en la drogadicción? ¿Eso es ser tolerante? ¿Es un acto de amor? Eh, un padre que evita, ¿sí? Juzgar tal situación, eh, tal vez está actuando de manera irresponsable. O sea que no, se corre mucho con la corriente esto de que debemos evitar a toda costa emitir juicios, ya sea hacia nosotros mismos o hacia otras personas. No seas juicioso, Sí. no. Y dámonos un poco de claridad que también desde el punto de vista espiritual, emitir un juicio para la evolución de nosotros y de otras personas es necesario inclusive para crecer espiritualmente. Mira, yo lo pongo de otra forma. Para mí, todo el mundo, o sea, a veces me gusta demasiado analizar las palabras. La palabra juicio no es el problema. El juicio no es el problema. Todos nos juicio Hola, se cortó un es la poquito, se cortó. A ver, repítelo un poco. Hola, ¿me escuchan? Repite ¿Me lo que... escuché? Sí, ahora sí. Juicio, a mí me gusta mucho analizar las palabras hasta lo más profundo que se pueda. La gente tiene mucho miedo a la palabra juicio. Incluso hoy en día está muy de moda decir el tema de juicio de valores y demás. O sea,
el juicio es algo completamente natural en la psiquis del hombre. El juicio es la capacidad de discriminar. Entonces tú tienes que discriminar. Lo que la gente quiere decir en realidad es no condenar a los demás. Tú puedes juzgar. El punto es no tienes que tener cuidado en tu condena. Claro. Y las condenas, tú haces una condena, por eso a veces se llama de juicios condenatorios. Entonces, tú haces una condena, cada uno puede condenar a quien quiera condenar. El punto es que cuando lo condenes, no lo hieras y no lo lastimas. Por ejemplo, yo vamos a decir que tengo una persona a la cual hago un juicio por el comportamiento de esa persona y yo declaro que esa persona se comportó mal. Esa es mi condena. Hice el juicio, lo discriminé, hice la discriminación, ¿no? Discriminé entre lo bueno y lo malo, y condeno en mi psiquis, esa persona hizo mal. Y yo actúo en consecuencia, pero yo actúo en consecuencia. No invito a todo el mundo a que actúe de la misma forma que yo. El problema es que todo el mundo, para sentirse seguro de sí mismo, porque todo el mundo está inseguro de sí mismo, todo el mundo para sentirse seguro de sí mismo, necesita más gente alrededor que lo apoyen para elaborar su juicio, para elaborar su condena. Yo condené que él hizo esto y esto y esto y esto. Y ustedes tienen que creerme a mí y ustedes tienen que pensar igual que yo. ¿Por qué? Porque entonces va a hacer sentir a mí seguro de que mi condena es real. ¿Seguís? Sí, te escucho, te sigo. Ok. Entonces, cuando condeno a las personas es lo que la gente comúnmente llama estás criticando. Pero si tu crítica no aporta nada, entonces es tu juicio, no aporta nada, entonces no lo emitas. Si tú haces una condena, es una condena entre tú y esa persona. Puedes ir con la persona y decir, mira, yo creo que te comportaste mal, yo creo que te comportaste mal, hablemoslo entre los dos y lleguemos a un acuerdo. A ver por qué te comportaste así. Y veremos si cambia mi juicio o no cambia mi juicio. ¿Okay? Pero tener a otras personas que apoyen ¿cómo se dice? Mi condena, sería condena, pero mi veredicto, tener a otras personas que apoyen mi veredicto, es tratar de convencer a los demás de que yo tengo razón. ¿Y quién soy yo para tratar de convencer a los demás que tengo razón? Y ahí entra otro punto, es que todo el mundo le está tratando de vender humo a los demás. Todo el mundo está tratando de convencer a los demás, incluso hasta los religiosos. Están tratando de convencer de esto. Por ejemplo, yo mismo en este momento les estoy tratando de convencer, en un sentido, ¿no? De que lo que yo estoy diciendo es una realidad que a ustedes les va a servir, una realidad espiritual que a ustedes les va a servir. La diferencia es que son en las autoridades en las que tú te basas. Yo me estoy basando en autoridades ancestrales en las que todos dijeron lo mismo y que ya han comprobado estos grandes sabios de que lo que yo estoy diciendo es real. Y yo vengo y lo único que hago es decírselo a ustedes. Entonces, depende para qué quieras convencer a otra persona. ¿Para reforzar tu falso ego? Claro. ¿O para ayudar y asistir a otras personas? Claro. Yo estoy intentando ayudar y asistir a otras personas. Pero otros pueden querer, o yo mismo puedo querer en otra situación reforzar mi falso ego. Yo algún día voy, me encuentro por ahí con un amigo y le hablo de, no sé, de bueyes perdidos, de alguna tontería, y muestro mi falso ego. Estoy vendiendo humo, estoy vendiendo un personaje que no soy para que el otro diga, wow, qué maravilloso que eres. ¿Me entiendes? Totalmente. Debemos estar al mismo tiempo, ¿no? Abiertos a esas evaluaciones que en definitiva son juicios. Y lo voy a unir con esta confidencialidad, porque nosotros no somos confidenciales con todos. Por lo general somos confidenciales en esto que hablaba antes, en esto que es importante en la relación que hay entre dos personas o más. Es la base del amor, la confidencialidad. Sumado a esa confidencialidad, es mucho más fácil someterse a la evaluación del otro o autoevaluarnos por el amor mismo que tenemos con nosotros mismos o hacia otra persona, por el grado de confianza que hay.
Entonces no es que le vamos a preguntar a todo el mundo, su grado de evaluación o su juicio que tiene los 8.000 millones de personas que hay en el planeta. Sí le voy a dar importancia a esa persona con la cual soy confidencial, o sea, un amigo. Dame tu juicio, dame tu evaluación de cómo me estoy comportando con respecto a esto. Y como surge de esa confidencialidad, de ese amor, le voy a dar importancia. También puede haber una autoevaluación que nosotros tengamos, esa confianza que tenemos nosotros en cuanto a las acciones y entendemos que, de acuerdo, porque lo hacemos constantemente. O sea, emitir un juicio también es una autoevaluación de lo que hacemos en el día a día. Por ejemplo, el día de hoy. ¿Qué es lo que he hecho el día de hoy? ¿Cómo me siento con mi desarrollo personal en la vida el día de hoy? ¿Cómo me hago una autoevaluación? Estoy emitiendo un juicio hacia mi comportamiento y no está mal. Pero lo hago no de manera No, condenatoria, lo hago de manera amorosa. Y digo, sigo trabajando y sigo avanzando. Lo mismo puedo recibir ese feedback de otra persona, porque yo le doy esa confianza, ¿sí? Le doy ese poder de decir, de evaluarme, porque sé que viene desde un amor esa evaluación. mm, sí, sí. Todo depende. Eso ya entra en lo que nosotros estamos hablando en el seminario, entra en raza. Es en los relacionamientos y en los humores que tienes. Tú te sientes, tú te mantienes, te vuelves empático, ¿no? No simpático, empático Empática. a la otra persona, te vuelves empático a la otra persona y también te vuelves sensible a las necesidades, intereses y preocupaciones de la otra persona. Y cuando también hay muchas cosas en las relaciones que son importantes. También es importante la cuenta bancaria emocional. ¿Mm? ¿Cuánto depositas en esa cuenta bancaria emocional y cuántas extracciones haces? Si tú has hecho buenos depósitos en esa cuenta bancaria emocional, cuando hagas extracciones, por ejemplo, una crítica, esa persona va a decir, bueno, es una persona que me quiere mucho porque ha hecho muchos depósitos en mi vida. Entonces, si ahora me critica, me está diciendo, te lo digo porque soy tu amigo, pero no me gusta, no sé, la cara que tienes. Entonces, bueno, entonces uno ya puede pensar, bueno, la persona se entiende muchas cosas, la cuenta bancaria emocional, si la persona es sensible a mis necesidades, intereses y preocupaciones, eh, muchas cosas que hacen que una relación vaya hacia adelante. Y después la ciencia de la relación también. Las relaciones no son nada más que puro sentimiento. Hay formas. Con de los mayores uno toma instrucción, de los iguales uno se hace amigo, y con los menores uno es misericordioso y compasivo. ¿Okay? Entonces, toda esa ciencia, hay un libro muy maravilloso traducido y comentado por Bhaktivedanta Swami, que se llama El néctar de la adhesión. ¿Mm? Y en ese libro se explica cómo es la ciencia de los relacionamientos. Es un libro que les recomendamos a todos que lo Ok, lean. ok. Y de esa forma, sabiendo la ciencia de los relacionamientos, uno se relaciona Ah, como corresponde. ok. Otra de las cosas que me gustaría preguntarte es creo que el miércoles pasado hablaste un poco de esto. Usaste la palabra manipulación. Manipulación en el buen sentido, dijiste en un momento. Sí, hablo de manipular, pero en el buen sentido. Y otra de las palabras, es una palabra, ¿sí? Que está como también ensuciada. Y digo, el acto de manipular necesariamente es algo negativo. Quiero que me des un poco de claridad porque cuando no es un manipulador, está manipulando eso, siempre está manipulando. Entonces, a ver, una navaja, un bisturí, un cirujano la manipula para un acto de salvar una vida. Pero cuando la manipula un delincuente, esa manipulación de ese bisturí es peligrosa. Entonces, me gustaría que nos des un poco de claridad de qué tanto es peligrosa el tema de cuando nos referimos a una persona, el hecho de que está manipulando. Un padre a lo mejor busca manipular a su hijo para sacar lo mejor del hijo. Y no necesariamente es algo Claro. para... A ver, danos un poco de claridad. Mira, esto es algo personal, ¿no? Es una experiencia personal, obviamente, pero lo he sacado de lo que los sabios han dicho desde tiempo inmemorial. Siempre tenemos que buscar la forma de asistir a cualquier ser viviente que nos rodea. Asístelo a su evolución, asístelo a su evolución. De cualquier forma con quien nos encontramos en el día a día, siempre intenta asistirlo para su evolución. Algunas tonterías vamos a hacer, ¿no?
quizás cometemos muchos actos durante el día que no asisten a nadie a su evolución. Es decir, si nos ponemos a hablar de fútbol, ¿a qué evolución estamos haciendo? O sea, no es por nada, no tengo nada contra el fútbol, pero no estamos haciendo una acción que asista a la evolución de nadie. ¿Ok? Pero no es pecaminoso, pero simplemente no, cero, no aporta nada en la eternidad del ser. ¿Okay? Entonces, siempre tratar de aportar a la evolución de las personas. Entonces, si tú manipulas las cosas que hay en este mundo fenoménico, manipúlalas de tal forma que sea de un bien para la evolución de la otra persona. Entonces, esa es una buena manipulación. ¿Eh? O que cree o manipulas el mundo para crear una ambientación favorable para, para ayudar a acelerar la evolución de esa persona. Eso es la manipulación. Si manipulas el mundo para absorber energía de las otras personas, eso se te va a ser cobrado. Todo el mundo paga. ¿Okay? Hay muchas personas que piensan que se van de acá sin pagar. Todo el mundo paga. Cuando tú sales a la calle y dices, bueno, el aire es gratis y respira. Bueno, ahora ya muy poco con estas cosas que nos ponen acá y todo, pero bueno, el aire es gratis, ¿no? Y tú respiras. ¿Tú realmente crees que el aire es gratis? No. El aire no es gratis. El gobierno puede que no te lo cobre, que ahora cada vez me parece que lo va a empezar a cobrar más. Pero el gobierno puede que no te lo cobre, pero en el universo el aire se paga. El conocimiento que obtienes de los sabios, el aire se paga. Te dice que cuando una persona nace, desde el momento en que nace, que sale del vientre de la madre, esa persona tiene una deuda con los padres, con los sabios, con las vacas, con los devas también. Tiene una deuda con 6 personalidades, con la tierra en la que nació. Recién tú hablabas de Perú, ¿no? Y decía, uno puede decir, bueno, ¿ahora qué? Ahora vamos a hablar de política. No, esas son las raíces que ustedes tienen. Ustedes le deben al Perú algo, ¿se entiende? Porque su cuerpo nació en el Perú, su cultura, digo para los peruanos estoy hablando, ¿no? Su cultura es de ahí, ustedes le deben a esa tierra algo. Ahora, claro, que si se vuelven devotos de Dios, no le deben nada a nadie, ¿ok? Pero si no, dármicamente uno le debe a los sabios, le debe a la tierra, le debe a los devas, el aire que respiramos, todo lo tenemos que pagar. Y se paga con el Dharma. A los antepasados. Si no cumplimos con el Dharma, nos cobran. Por otro lado, nos cobran con volcanes, terremotos, hambruna, sequías y todo eso. Todo se paga. Totalmente. No sé por Bueno, qué llegamos a esto, sí, ¿por qué estábamos hablando? ¿Por qué llegamos a esto? estábamos hablando de la manipulación y bueno, por alguna razón De manipulación. llegamos a... No, para no utilizar el mundo fenoménico para absorber energía sin pagarla. Por eso llegamos aquí. Totalmente. Bueno, siempre es maravilloso. Y ahora nos toca hablar, como siempre, algo de este maravilloso libro, de ese Bhagavad Gita que es recomendable, ¿sí? Así que se lo recomendamos, ese maravilloso canto, libro. Si alguien quiere crecer espiritualmente como tantos otros libros, sí, acá recomendamos justamente el Bhagavad Gita. Es un... Tal eh, como es, el Bhagavad Gita tal como tal es. como es, tal como es. Ahí está en el medio. No eh, cualquier Bhagavad Gita. No cualquiera. Y si es de Shirla Prabhupada, mejor. Está Krishna y Sí. con Arjuna en el campo de batalla. Ya lo hablamos, está de un lado en aquel momento luchando por el reino, ¿sí? El reino y digamos, por todo lo que era el planeta. Porque era, ¿qué era? Bharata Darshan, ¿qué era? ¿Cómo se estipulaba todo ese momento? Era como todo el planeta. Bueno, eso es algo interesante. La gente piensa que estamos hablando de reyes acá. No estamos hablando de reyes, acá estamos hablando del imperio. Imperio, eso nos lleva a la idea del imperialismo. El imperialismo existió desde tiempo inmemorial. Existe un emperador, que el emperador es a quien todos los reyes se postran ante él. Todos los reyes de todos los reinos del planeta Tierra se postran ante los pies del emperador y el emperador promete protegerlos.
el emperador, el principio fundamental de un emperador es que tiene que ser un Rajarshi. Rajarshi significa un Raya, rey, Rishi, sabio. Y un Raja Rishi o un Rajarshi, un rey sabio o un emperador sabio, es aquella persona que somete, esta es otra palabra que puede ser fuerte, Sí. pero somete a todos los reinos, o invita, vamos a ponerlo de esa forma, invita a todos los reinos, que después podemos llegar podemos hablar de cómo es esa invitación también, porque es súper interesante, porque el Bhagavad Gita no es nada más que la guerra, pero está el Mahabharata. Entonces, el emperador invita a todos los reinos a que tomen refugio en él, y él lo lleva a el mundo espiritual. Eso es lo que pasaba. Pero tenemos a Yudhishthira, que era el emperador que iba a llevar a todos estos reinos al mundo espiritual, al mundo religioso, espiritual, etc. Y tenemos a... Estaban los Pándavas y estaban los Kurus. Tenemos a los Kurus, tenemos a los Kurus Dronacharya, que los iba los quería llevar a nada, al materialismo y no, o sea, no los quería llevar al mundo espiritual. Entonces, más o menos lo que está sucediendo ahora. Bueno, sí, más o menos, un poquito, sí, más para el lado de negativo que positivo. Ahora no hay nadie, ahora ¿quién hay que quiera llevarnos al mundo espiritual? Nadie. Muy poco, solo los devotos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos Duryodhana, esa es la palabra, no Dronacharya. Bueno, Dronacharya se llama con Duryodhana. Entonces, Duryodhana era el hijo de Dhritarashtra. Dhritarashtra era un emperador muy bueno materialmente, pero estaba ciego. Se explica que cuando uno tiene ceguera es porque no quiere ver la realidad. Entonces eso en el karma también, si conocen a gente que o es ciego, tiene cataratas, etc., es porque no quiere ver la realidad. Entonces, Dhritarashtra no quiere ver la realidad de que su hijo es un necio, y su hijo era un demonio, que lo único que quería era nada, el imperio, porque era un codicioso, un envidioso de los Pándavas. ¿Ok? Entonces, pero al mismo tiempo Yudhishthira era un verdadero emperador. Entonces la lucha era quién se iba a quedar como emperador. Y esto sucede en algo que se llama un Sandhyam. Sandhyam significa cuando una era se superpone a la otra. Entonces la era pasada se llamaba Dwapara Yuga. Y esta era se llama Kali Yuga. Entonces, Krishna nace en este Sandhyam. En este Sandhyam, donde una era se superpone a la otra y donde hay que dejar la era pasada, que era la era de la bondad, más o menos, era una era que predominaba más la bondad que en esta, y tenía que dar paso a la era de la oscuridad, que es la que estamos viviendo nosotros ahora. ¿Okay? Entonces, para eso había que aniquilar a todos los reyes impíos, aniquilar a los reyes impíos, poner el imperio bueno, aunque sea en esta era, durante un poco de tiempo más, y después darle paso a todos los reyes impíos de esta era. Entonces, por eso que Krishna restablece a Yudhishthira, a los Pándavas los restablece en el imperio como emperadores para hablar el Bhagavad Gita a toda la humanidad en Kali Yuga. Y ahora, una vez que los emperadores, después sigue la historia, que ahora no vamos a profundizar tanto, pero cuando todos los Pándavas se van, ahí entra todo Kali Yuga. Todo Kali Yuga. Así que bueno, el verso anterior hablamos, Krishna está hablando de la constitución del alma, ¿sí? Un poco para recordar, Krishna le dice a Arjuna, aquel que ha nacido es seguro que va a morir, y después de morir es seguro que uno volverá a nacer. Por consiguiente, es inaducible desempeño de tu deber, no debes lamentarte, porque Arjuna era un guerrero. Entonces, el problema que tenía Arjuna es que tenía que enfrentar al bando contrario, que eran sus primos, sus familiares, y esa es la controversia, la duda, el miedo que tenía. Pasando más adelante ya Krishna, sí, voy a situar este verso para que lo desarrollemos solamente el día de hoy para no quedarnos un verso afuera.
habla un poquito del servicio devocional, del Bhakti justamente. ¿Sí? De este programa se basa en eso. El Bhakti, el camino del amor incondicional. Entonces Krishna le dice a Arjuna, por dedicarse al servicio devocional, grandes sabios o devotos se liberan de los resultados del trabajo en el mundo material que recién estuviste mencionando. De esa manera quedan libres del ciclo del nacimiento y la muerte, el samsara, y al alcanzar el estado que se encuentran más allá de todos los sufrimientos, volverán a mí o volverán a casa. ¿Podemos desarrollar un poquito esto de que habla del servicio devocional, Krishna? Esto es bien fácil de desarrollar. Existen tres tipos de karma. Existe el karma, el vikarma y el akarma. El karma es la actividad religiosa. El vikarma es la actividad caprichosa. Y el akarma es la actividad que no crea ninguna reacción en este plano fenoménico, sino que es una actividad hecha para Dios, y la única reacción es que provoca que uno regrese al mundo espiritual. ¿Okay? Entonces, lo que Krishna está diciendo aquí es que aquellos sabios que han realizado akarma, que es el bhakti, es el servicio o la acción para Dios, no, esas actividades no tienen injerencia dentro del plano físico. ¿Se entiende? La gente piensa que un devoto hace las mismas cosas, lo ven caminando, lo ven trabajando, lo ven, y piensa, este está haciendo lo mismo que yo, pero no está haciendo lo mismo. El devoto camina para Dios, respira para Dios, sirve para Dios, trabaja para Dios, cría a su esposa, cría a su hija, hace crecer su familia, todo funciona para Dios. Como lo hace para Dios, todas sus actividades no tienen una reacción, no tienen un karma, mejor dicho. El karma significa acción, no tiene una reacción a ese karma. Cuando uno hace las cosas caprichosamente, que no son para Dios, que las hace simplemente porque está en la vida y porque le gusta hacer lo que tiene ganas de hacer, entonces eso lo que crean es vikarma. Vikarma significa una acción que va a tener una reacción. Si la acción es buena, tiene una reacción buena. Si la acción es mala, tiene una reacción mala. Pero tanto buena como mala siempre es mala. Porque las reacciones buenas incluso van a hacer que vuelvas a nacer, que vuelvas a envejecer, que vuelvas a enfermar y que vuelvas a morir. Entonces, ¿dónde está lo bueno de nacer, envejecer, enfermar y morir? No está bueno, ¿no? Algunos así muy ingenuos dicen, ay, yo quiero en mi próxima vida nacer como un delfín. Ay, a mí me gustaría ser una mariposa. O a mí me gustaría ser un gran rey. Nacer nuevamente no es lo mejor, ¿ok? Lo mejor es dejar este cuerpo material, que es una masa de ignorancia, y situarse en el plano espiritual, con un cuerpo espiritual, donde uno viva eternamente en conocimiento, bienaventuranza y eternidad. Entonces eso es el vikarma. Y el karma es la acción de acuerdo a las reglas y regulaciones del Dharma, de lo que Dios manda. Es hacer las cosas como Dios manda. Entonces eso es karma, eso es el karma. ¿Okay? Son los tres tipos de karma. Entonces, cuando uno es un sabio que realiza cosas para Dios, es lo mejor que puede hacer, porque es el akarma. Perfecto. Bueno, voló el programa como todos los miércoles. Me quedé con muchas ganas de seguir preguntando. Vamos a continuar el próximo miércoles. Quiero que por favor menciones tus redes sociales y tus teléfonos para consultas personales, para las personas que quieren profundizar en su vida espiritual y los puedes ayudar. ¿Sí? Por favor, Mahayan, tus redes sociales, tu teléfono, más 54, por favor. Sí, sí, yo estoy en una página que se llama El Alquimista Védico, www.elalquimistavédico, con B corta, védico.com. Pueden contactarme a través de eso, y si no, en Facebook estoy en la página que se llama El Alquimista Védico, Mahayan Das, que pueden verlo ahí. Y si no, mi número de teléfono es más 54, porque es en Argentina, es 2254 61 4533. Si ustedes me llaman, nos contactamos ahí y de acuerdo a sus necesidades vemos cómo nos organizamos para ver de qué forma puedo, como decíamos hoy, asistirlos en su evolución.
Totalmente. dentro de lo que podamos. No sé. ¿Cuáles son después tenés otras charlas, ¿no? Posterior, el día de mañana, siempre tienes charlas semanales a través del alquimista médico, ¿o me parece? Sí, no, mañana tengo una charla que se llama El Refugio Último El refugio. y son todos los jueves, pero ahora parece que la persona que está junto a mí no está pudiendo hacerla, así que voy a ver, me dejó medio así que ahora voy a ver si mañana la hago yo sola, la charla y yo solo. Y ahí Ok, vamos y después eso y después los seminarios que estamos haciendo contigo. totalmente. Sí, ya vamos a armar otro más. El primero que hicimos, que se llama Entre el cielo y la tierra, está buenísimo, tremendo. Todos los sábados aquí a través de Perú Zen, y ya vamos a estar organizando otros más, seguramente más adelante. De mi parte, muchas gracias, Buenísimo. Mahayan, como siempre, todos los miércoles aquí, en este programa hermosísimo que se llama el Bhakti, el camino del amor incondicional. Buenas noches, familia, buenas noches, amigos. Sigan con la programación de Perú Zen. Ya está con nosotros pegadito ya el programa Raíces. Nos vemos. Chao, chao. Hare Krishna.